Baruch haba Bechen Yahuwah. Vamos a continuar con esta segunda parte de esta enseñanza titulada El Olivo. ¿Cuál es el peligro que corren los creyentes de origen gentil si ignoran este misterio? El peligro es caer en el pecado de arrogancia espiritual, de orgullo espiritual. ¿Qué es la arrogancia? ¿Qué es el orgullo? En el Rúa, en la parte espiritual. El término arrogante viene de una raíz que quiere decir todo lo contrario a una persona sabia, todo lo contrario a una persona prudente, todo lo contrario a una persona humilde. La arrogancia es el orgullo en su rúa, en su espíritu. Fue la causa por la que Lucifer, Hasatán, el Malak, también conocido como el ángel más poderoso y hermoso creado por Yahuwah, se rebeló contra su creador. Tal hecho produjo ese orgullo espiritual. Rabino Shaul está advirtiendo a los creyentes gentiles que tomen mucho cuidado, porque si no entienden las razones que provienen del Shamaín, ordenadas por las cuales Yahuwah ha permitido el endurecimiento en parte de Israel, podría caer en el mismo pecado que cayó Lucifer, Hasatán, la arrogancia y el orgullo espiritual. Es decir, creerse mejor, creerse superiores y consecuentemente tratar de usurpar el lugar que pertenece a otro. Cuando ustedes oyen a los creyentes provenientes de los gentiles diciendo: somos el nuevo pueblo de Yahuwah, somos el Israel en el Rúa. Este es un serio peligro para los creyentes de origen gentil. Durante el tiempo de Rab Shaul, y sigue siendo un serio peligro todavía, del cual tenemos que cuidarnos. Un creyente arrogante, un pueblo arrogante, una nación arrogante, no podrá nunca cabalmente el propósito de Yahuwah para sus vidas. Toda Rabá Yahuwah, por estas palabras inspiradas por Rabino Shaul, que han comenzado a ser oídas en este tiempo, y los verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, nacidos del agua, es decir, del Torah y de la Rúa, están tomando conciencia en su rol, de su ministerio, de su lugar en el olivo natural. Están tomando conciencia que han sido sembrados en suelo hebreo, que su raíz viene de un mochía hebreo, que la rica savia que los alimenta y los sostiene solamente se encuentra en el olivo natural, que es Yisrael. Cuando tomen conciencia del alto costo que Yahuwah ha permitido a Yahudá para pagar a fin de dar la oportunidad a la salvación de los gentiles, no podrán hacer otra cosa que venir arrepentidos al Eloa de Israel y pedirle perdón por su ignorancia y orgullo en su rúa, y comenzar a ver a sus fraternos, a sus ajim, con otros ojos, con ojos llenos de lágrimas, de amor, de ahavá y gratitud, que echará de una vez por todas el demonio del antisemitismo que ha venido operando y separando ambas casas por siglos y siglos. Leemos en Romillahu, Romanos capítulo 11, 25. Porque a Yahudá le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué una mayoría de los Yahudí
rechazaron a Yahushua como el Mochía, y una cantidad de gentiles sí lo recibieron. Es decir, en otras palabras, este Yahushua HaMashiach, el cual estamos proclamando en estos tiempos, no es otra persona, sino la misma persona que ha estado desde hace 2000 años, con otro nombre, llamado Jesús. A raíz del misterio que nos habla el Sholiach, el enviado, Rabino Shaul, podemos decir aquí que ese rechazo parcial no fue algo casual ni accidental, sino que formaba parte de un plan perfecto, un plan maestro, de un programa ordenado para que la salvación pudiera ser extendida también a las naciones gentiles, para que fueran salvos. En otras palabras, si los gobernantes y líderes religiosos yahudí hubieran aceptado a Yahushua HaMashiach, el reino de Yahuwah había sido consumado totalmente. Y el resto de los gentiles se habría perdido. Romanos 11:15, porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión si en vida de entre los muertos? Yahuwah previene este hecho, hizo coincidir todos los elementos necesarios para que los Yahudí, que en este momento representaban a todo Israel, en sus líderes y gobernantes, rechazaran a Yahushua como el Mochía, al fin de que las naciones gentiles tuvieran el tiempo necesario para que fueran salvos. También de ahí esta frase. Leemos Romanos 11, 25b y 26a. Hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad, y así será que de esta manera todo Israel será salvo. Rabino Shaul nos dice que el endurecimiento en parte, es decir, parcialmente, había ocurrido a Israel hasta la plenitud de los gentiles, igual a todo Israel. En otras palabras, Rabino Shaul parece profetizar en una suma matemática. Los Yahudí más la plenitud de los gentiles, que es Efraín. Esto nos da un total o un igual a todo Israel. Matemáticas simples. Yahudá más Efraín igual a Israel. Como podemos apreciar, estamos en presencia de un plan sod, secreto, escondido en el corazón de Yahuwah y escrito a través de todas las páginas del Torá, las Escrituras, que a menos que Él lo revele, ningún malak, ni un querub, ningún ángel y ninguna cosa creada lo podría imaginar o instruido de alguna manera. Si los creyentes de origen gentil desconocen esto, corren el peligro de caer en el pecado del orgullo espiritual y pensar entonces que sus ajim, sus fraternos, los fraternos de Yahudá, son malos por rechazar al Moshía, y ahora ellos son los buenos porque recibieron a Yahushua. Pero tristemente, por ignorar esta advertencia de los Sholiachim, de los Talmidim, de los discípulos de Yahushua, los creyentes procedentes del olivo silvestre han sido arrogantes y se han privado de la rica savia que viene por medio del olivo natural, por no darse cuenta que el endurecimiento de Israel, en parte, no en su totalidad, pero en parte, constituyó un programa del Shamaín ordenado para no dejar las naciones gentiles ni a la casa de Efraín, que son las 10 tribus, por fuera del reino del Mochía prometido a Israel. Leemos en Romanos
capítulo 11, a partir del verso 30. Así como ustedes mismos antes eran desobedientes a Yahuwah, pero ahora han recibido Rajamín por la desobediencia de Israel. Así también Israel ahora ha sido desobediente, para que ustedes, mostrando la Rajamín que él ha mostrado a ustedes, ellos también reciban la Rajamín de Yahuwah, pues Yahuwah ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de tener Rajamín de todos. Esta palabra Rajamín traduce un favor inmerecido, un favor que no merecemos. Basado en esto podemos decir que si no entendemos este misterio, no entenderemos adecuadamente lo que está ocurriendo en el programa profético de Yahuwah para Israel y para el resto del mundo, y consecuentemente vamos a estar fuera de foco profético. Estaremos del área donde Yahuwah se está moviendo y hacia donde la Ruach HaKodesh está caminando, la historia al mundo y la historia a Israel. ¿Pueden ser incluidos la plenitud de los gentiles en Israel? Leemos Efesios capítulo 2, verso 11. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Moshiach, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estando sin Tikvah y sin Elohei, el Creador, en el mundo. Los que en verdad han recibido la salvación por medio de la sangre del Moshiach ya no son gentiles. No hay tal cosa como gentiles salvos. Pero lo que hemos visto en siglos de historia cristiana es que ellos o ellas, las ramas salvajes del olivo, se han estado comportando como si ellas soportaran a las ramas naturales o las ramas cultivadas, cuando la verdad era y todavía sigue siendo que la raíz y la prosperidad de Israel están apoyando tanto a la parte salvaje de Israel, que es Efraín, como a la rama más reconocible de Israel, Yahudá. Leemos Romanos capítulo 1 a partir del verso 21. Porque aunque ellos conocen quién es Yahuwah, no le dieron kabod como a Elohei, como el Creador, ni le dan hodú, agradecimiento. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el verso 21 se muestra lo que le estaba sucediendo a Yahudá. Podía volver a sucederle al Israel, al Efraimita o al gentil, si no continuaban en la emuná, en la fidelidad verdadera del pacto renovado. Esta advertencia se encuentra en el verso 22. No hay lugar para la arrogancia de Efraín en el día de la calamidad de Yahudá, puesto que ellos fueron en una época los que recibieron el trato duro y severo de Yahuwah. El mero hecho de que Elohei volviese a insertar a las ramas salvajes del olivo de su propio árbol es una clara indicación de que cuando Israel, Yahudá, adopte la emuná del pacto renovado, Yahuwah ha prometido y está dispuesto a volver a insertarles de nuevo. El papel de Efraín en el regreso de Yahudá al olivo es de hacer que Yahudá se sienta celoso, que desee lo que tiene Efraín, según Romanos 11:11. A Efraín, que son los gentiles, se les llama la sal que hace que Yahudá tenga sed, no el vínculo por el medio del cual Yahudá experimenta rechazo, dolor, tortura, calamidad y muerte. Las ramas se cortan cuando desaparece la emuná y vuelven a ser insertadas cuando vuelve a manifestarse
la emuná. Esto se aplica a las personas de manera individual, pertenecientes a las dos casas que componían el árbol del olivo antes de que fuera destruido. Veamos claramente en Romanos 11 que Yahuwá es el soberano, y él corta y vuelve a insertar a todos los israelitas de y a su propio árbol, basándose en la emuná salvadora, no en la propia bondad de las personas, ni en su genealogía, puesto que no hay ninguno que sea justo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tehilim 14, del verso 1 al 4. En este olivo nadie es mejor que otros. No existen membresías asociadas ni ciudadanos de segunda clase. El único criterio que sigue al Padre a la hora de determinar la condición o bien de los que permanecen o de los desechados es la emuná. Y nada más que la emuná, que es la fidelidad. Quien quiera que permanezca en la emuná, permanece en el árbol del olivo que ha plantado Yahuwá. El olivo que él ha plantado no es como se cree comúnmente y equivocadamente. Yahudí y gentil es más bien Efraín, 10 tribus, y Yahudá, los que no son israelitas, es decir, los exgentiles. La Ruach HaKodesh sabía que este misterio era un enigma que el hombre no podía resolver por sí solo, y es un problema en la actualidad como la era hace 2000 años. A menos que la Ruach HaKodesh revele la verdad acerca del olivo de Israel, sus ojos físicos y los de su Rúa seguirán vedados. Leemos Devarim, Deuteronomio 29:29. Las cosas que están escondidas pertenecen a Yahuwá, nuestro Eloa, nuestro Creador. Pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de este Torah. El misterio de los dos olivos ha quedado resuelto. Yahushua HaMashiach es el cumplimiento de la promesa hecha a Avinu Abraham. Al ser insertados a su pueblo por medio de él, nos hacemos uno, con una unidad que no es de este mundo. Cuando las 10 tribus de Israel se multiplicaron entre las naciones, se volvieron un árbol de olivo sin cultivar y desatendido. Pero a través del sacrificio de Yahushua HaMashiach, se insertaron al árbol del olivo cultivado. Este árbol es Israel. El haber sido insertados en el árbol del olivo significa que están siendo insertados en Israel, en el Israel de Yahuwá. En otras palabras, estaban en el olivo, eran partes de ese árbol, y debido a su estilo de vida no cultivado, se volvieron ramas salvajes y se convirtieron en parte de un árbol de olivo silvestre, salvaje. Su dispersión en el año 721, antes de nuestra era, permitió a Yahuwá limpiar el árbol con la verdad. Por medio de Yahushua, están regresando a su propio árbol, mientras que durante todo este tiempo, el Israel Yahudí vivirán en ese mismo árbol. Solo podrán regresar por emuná a Yahushua HaMashiach. Los Yahudí están regresando también a su propio olivo. Cuando todo esté dicho y hecho, tanto Israel Yahudí como Israel no Yahudí, que es decir, Efraín, los ex gentiles, vivirá y morará para siempre en su único y propio árbol, con lo que no son israelitas, siendo añadidos como extranjeros, Jerim, en medio de ellos. ¿Cuánto se ha extendido esta ceguera en la actualidad?
Rabino Shaul quiere poner fin a esta tragedia y afirma que el misterio se puede entender una vez que nos demos cuenta que ambas casas de Israel han tropezado y las dos se han endurecido ante la verdad definitiva de Elohei, del Creador. Todo Israel estará parcialmente ciego. A esto es lo que se refería al afirmar que una parte endurecida o una parte endurecida parcial había puesto de manifiesto en Israel. Si Rabino Shaul hablaba acerca del olivo de Yirmiyahu, que son ambas casas de Israel, entonces el Israel, el que hace referencia, debe también referirse a todo Israel, ambas casas, las 12 tribus de Israel, no solamente a uno. Sencillamente significa, en su contexto original, que todo Israel se encuentra en una especie de estado de ceguera, a pesar de su condición como ramas salvajes o ramas cultivadas. Esto concuerda completamente con las palabras de Yahuwah por medio del Nabí, del profeta, como vemos en Yeshayahu, Isaías 8:14. Él será como un Mishkan, un santuario, una piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, y una red y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Todo Israel tropieza por aquel que ha sido dado a nuestro pueblo como el Mishkan, o el Moshía de Yahuwah, que es Yahushua. Él se refiere a sí mismo como el Mishkan, como el santuario, como el templo de Israel. Esto lo podemos ver en Juan 2:19. Yahushua les respondió: destruyan este Mishkan, este santuario, este templo, y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Una gran parte de Israel está ciego al hecho de que el Moshía ha venido y de hecho de que el Padre tiene un hijo perpetuo, que es la palabra perpetua de Yahuwah hecha carne, llamado Torah. Mishle, Proverbios 34. ¿Quién ha subido al Shamaín y ha descendido? ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú conoces ese nombre. Están ciegos ante el hecho de que tienen fraternos menores, desde el punto de vista físico, que no son judíos. El Israel judío continúa en la mayoría de los casos endurecido a la Besorá, el Evangelio. Por otro lado, tenemos a Efraín gentilizado, como en iglesias, la cual ha estado ocupado durante 2000 años, proclamando el Evangelio, pero ha estado ciego a su verdadera identidad, como la otra casa de Israel. Esta ceguera ha hecho que Efraín gentilizado y extranjeros se fragmenten en más de 25,000 denominaciones cristianas y existiendo en un montón de países y divididos en fe, porque no han comprendido, no han entendido, no han abrazado su herencia como la de un israelita. Se han convertido en un sustituto de la familia del Israel y del Torah. Y es en esencia un esfuerzo realizado por la nación individualmente redimida y dispersa, pero carente de raíces, sufriendo una total crisis de identidad. La ceguera de Efraín y de Yahudá es la causa primordial de la creación hecha por el hombre en dos entidades separadas llamada Iglesia y judíos. Estos dos grupos están diametralmente opuestos en todos los sentidos, sin manera práctica de alcanzar un terreno común
para la reconciliación del Torá entre estos dos hermanos, por muchos concilios ecuménicos que se reúnan bajo la guisa de hermandad. Solamente cuando las dos casas permitan que sus escamas caigan de sus ojos y que su ceguera quede en el camino, podremos nosotros, como un pueblo, como una nación apartada, llevarnos bien y actuar en Ahabá, en amor. Solamente entonces podrán ambas casas besar al Baruch, al bendito Hijo de Yahuwah, y su Baruch, su bendita y Kadosh Torah, su palabra. Esto es exactamente a lo que se refiere Rabino Shaul al hablar acerca del endurecimiento parcial de todo el olivo de Israel. El término, la plenitud de los gentiles, puesto que Yirmiyahu explica mejor el olivo de Israel, tal y como aparece en Romanos capítulo 11, la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo, Efraín y Yahudá. Moshe Rabeinu nos dice en Bereshit capítulo 48, 19, pero su padre rehusó y dijo, yo sé esto, hijo mío, yo lo sé, él también se hará un pueblo, y él también será grande, no obstante su fraterno menor será mayor que él, y su cera, su simiente, formará multitud de naciones. Hablando de Avinu Jacob, a la hora de bendecir a Efraín y Manashe. ¿Lo ha aceptado usted? Esta semilla, o esperma de Efraín, que es Israel, un día se convertiría en la plenitud de los gentiles, o una multitud de naciones. Aquí tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura, al bendecir a Efraín por sobre su fraterno, su hermano, su aj, Israel, que es Jacob, declara que la semilla, la cera de Efraín, llegará a ser el Melo Hagoyín, o la plenitud de los gentiles. Efraín sería el vehículo a través de la cual la gran y preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. El término Malé Hagoyín es plenitud de los gentiles. Esta se encuentra nuevamente en Romanos 11:25. Rabino Shaul lo dice como el método y el medio por el cual todo Israel será salvo. La única otra vez en que esta palabra es usada en el Tanakh es en el libro de Salmos, Tehilim 24:1, en donde el salmista declara que la tierra y su plenitud son de Yahuwah. La tierra está llena de pueblos y lugares y cosas que pertenecen a Yahuwah. No habrá casi nadie en la tierra que no pertenezca a la semilla de Efraín, puesto que es la semilla de Efraín en donde todas las promesas de multiplicidad física serán encontradas. Si permitimos que las escrituras interpreten las propias escrituras, podemos entender las enseñanzas de Rabino Shaul. Veremos que ellas nos enseñan que cuando la plenitud de los gentiles o todos los descendientes físicos de Efraín, los gentiles de los últimos tiempos, sean salvos, entonces todo Israel será salvo, sino más bien el regreso total de Efraín, la plenitud de los gentiles, lo que desencadenará la salvación del Moshiach de ambas casas. De esta manera, o mediante este método, el Padre salvará al remanente de Israel que está destinado a ser salvo. El olivo finalmente restaurado se compondrá de creyentes yahudí y de creyentes efraimitas, que forman la plenitud de los gentiles de los últimos tiempos, o aquellos que han surgido de los lomos de Efraín y que han regresado como las ramas salvajes del olivo. Al final,
El olivo definitivamente restaurado de Israel será una réplica o una restauración exacta de la que el Padre plantó. Los profetas están de acuerdo en que el árbol del olivo, el Israel restaurado de las 12 tribus, será reconstruido por medio de la visita a los gentiles, a las naciones que no son Yahudí. Esta visita rescatará a aquellos de entre las naciones que están regresando a Yahuwah Elohei, el Creador. Leemos en el libro de Hechos capítulo 15, verso 19. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim que se están volviendo a Yahuwah. La palabra volviendo, que en el griego es epistrefo, significa convertir, volver. Se traduce mejor como regresando a Yahuwah, que confirmaría las observaciones de Rabino Shaul, las 12 tribus de Israel. Aquellos que componen el Mishkan, la tienda de reunión, reconstruido, son los que regresan a Yahuwah. Estos de Israel, de Efraín, están regresando porque sus antepasados de las 10 tribus de Israel abandonaron a Yahuwah y desecharon el Torá, heredaron dioses falsos, adoración falsa, una falsa Moed, falsa fiesta, festividades a los Elohim, a los Baales, o festividades paganos. Todo esto se ha creado una catástrofe. Libro de Hechos, capítulo 3, a partir del 20. Por lo tanto, arrepiéntanse, teshuvá, hagan teshuvá, vuelvan a Yahuwah, para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Marjá, y puedan enviar al Mochía designado de antemano para ustedes, a saber, Yahushua. Él tiene que permanecer en el Shamaim hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo. Como Yahuwah lo dice hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. ¡Qué gran revelación! La reconstrucción, restablecimiento y salvación de Israel, de Yahudá, de Yahuwah, por medio de la restauración tanto del Yahudí como del Efraimita, es decir, del exgentil al olivo de Yahuwah. Unos edifican iglesias al estilo grecorromano, los otros edifican sinagogas según el estilo babilónico, pero durante todo este tiempo el Marjá Yahushua reconstruye sobre la base individual el Israel de Yahuwah. Por lo tanto, está por encima de toda duda de que el Israel de Efraín y en menor grado el Israel judío se encuentra perfectamente a salvo en nuestros días, como lo ha estado en cualquier otra época, y está sencillamente siendo tamizado sobre una base individual hasta que Yahushua los traiga de regreso a Israel del nuevo pacto, uno por uno. Lo que sucederá durante el reino milenial, en el milenio, cuando ambas casas se reencuentren juntas. Está sucediendo como realidad parcial al tomar Yahushua a los que se encuentran lejos o distanciados de Jerusalén, así como a los que están cerca, haciendo de ambas casas un solo árbol de vida. Por la sangre del Mochía, en Efesios capítulo 2, 13, 14, las dos casas, la que está cerca y la que está lejos, están viendo después de muchos años la antigua muralla de participación que ha sido derrumbada. Toda Rabá Yahushua, el Ben, el Hijo. El proceso gradual y progresivo
comenzó en el Golgolet, en el Gólgota, en el día en que murió Yahushua, y culminará cuando regrese en el comienzo del reinado del Mochía en la tierra. Verdaderamente sus caminos son más elevados y llenos de cabot de lo que se puede imaginar nuestra mente finita. Las dos partes del olivo continúan batallando en el rúa del sueño mientras continúa la construcción. Quizás sea eliminado nuestro sueño antes de que acabe la construcción. Como hijos e hijas de luz, es preciso que nosotros no durmamos mientras que el peso del olivo está siendo revelado a aquellos que están siendo despertados. Son aquellos que en estos tiempos de los últimos días están chillando sobre los tejados aquellas cosas especiales pertenecientes a la restauración del reino, que eran con anterioridad un secreto y que el Shaddai, el Todopoderoso, ha hablado ahora en los oídos y en las cámaras secretas de nuestros corazones. Aquellos gentiles a los que se les ha sido quitada las gringolas, espero puedan ver con claridad en la oscuridad de la confusión religiosa que ustedes, una vez aceptando a Yahushua HaMashiach, forman parte del Israel del nuevo pacto. Libro de Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Yahuwah, cuán inescrutables son tus juicios, cuán insolables son tus caminos. Tehilín, Salmo 52:8. Pero yo no soy como un árbol de olivo frondoso en la vallid de Elohei. Yo pongo mi confianza en la Gesed de Elohei, Leolam Baed. Yo te expresaré, Jodú, Jalel, Leolam Baed, por lo que han hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus Kadoshim. Que Yahuwah los bendiga, que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y tenga rajamín hacia ti. Que Yahuwah levante su semblante sobre de ti y te dé shalom. En el Shen Kadosh de Yahushua HaMashiach, príncipe de shalom. Omein, omein.